La espalda de Tomás se abría en carne viva mientras Nailin observaba inmóvil cómo la sangre de aquel extranjero salpicaba la tierra sagrada apache con cada nuevo latigazo. Ninguno de los dos podía imaginar que esa misma noche su padre contemplaría aquellas heridas con respeto y al amanecer ofrecería un pacto matrimonial al hombre que había demostrado valor suficiente para sangrar por su hija. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol se derramaba como oro líquido sobre las montañas de Sonora, tiñendo el desierto de tonalidades cobrizas mientras las sombras se alargaban perezosamente. Corría el año 1876 y aquellas tierras áridas eran testigos silenciosos de un choque de mundos que llevaba décadas desenvolviéndose con la violencia de una tormenta contenida. Bajo aquel cielo implacable, los destinos de dos almas estaban a punto de entrelazarse en formas que ninguno podía imaginar. Tomás Herrera Montenegro, un joven comerciante de 27 años, ajustaba las riendas de su mula cargada de mercancías mientras contemplaba el valle que se extendía ante él. Su rostro, curtido por el sol y enmarcado por una barba recortada con esmero, mostraba la determinación de quien ha decidido forjar su propio camino, aun cuando éste le llevara contra toda sensatez. No sobrevivirás ni 3 días, le había advertido el alcalde de Nogales con una mezcla de desdén y preocupación genuina. Los apaches no perdonan a quienes invaden sus tierras, especialmente ahora. Pero Tomás no era hombre de dejarse intimidar por advertencias, por sensatas que fueran. Había crecido entre las calles empedradas de Hermosillo, hijo de un comerciante español y una madre mexicana que le inculcaron el valor del riesgo calculado. Después de la muerte de su padre, había heredado no solo el pequeño negocio familiar, sino también aquella obstinación que ahora lo llevaba hacia territorio prohibido. El comercio no conoce fronteras, se repetía mientras avanzaba por el sendero polvoriento. Y donde otros ven peligro, yo veo oportunidad. La verdad, aunque no lo admitiera ante nadie, era que también le impulsaba una curiosidad casi infantil por conocer a aquel pueblo que tanto temían y demonizaban en las cantinas de Nogales. Había escuchado suficientes historias sobre los apaches como para llenar 10 libros, relatos de crueldad inimaginable, pero también de un código de honor y una conexión con la tierra que desafiaban la comprensión del hombre blanco. El campamento apache apareció ante sus ojos como una visión surgida de la tierra misma. Tiendas de pieles se alzaban en perfecta armonía con el paisaje, tan naturales como los mezquites y cactus que las rodeaban. El humo de pequeñas fogatas ascendía en espirales perezosas hacia el cielo, y el murmullo de voces se mezclaba con el canto del viento entre las rocas. Tomás se detuvo a una distancia prudente, respetando los límites invisibles, pero perfectamente claros. No era estúpido, sabía que docenas de ojos lo observaban desde posiciones ocultas, y que probablemente varias flechas apuntaban hacia su corazón en ese preciso instante. «Vengo en son de paz», gritó en español, aunque dudaba que lo entendieran. «Traigo mercancías para comerciar». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. Durante unos instantes eternos, solo se escuchó el relincho nervioso de su mula y el susurro constante del viento. Finalmente, 3 figuras emergieron de entre las tiendas y avanzaron hacia él con la gracia silenciosa de depredadores. 2 guerreros jóvenes flanqueaban a un hombre mayor, cuyo rostro surcado por arrugas profundas parecía tallado en la misma piedra de las montañas. Llevaba el cabello largo trenzado con cintas de cuero y plumas, y sus ojos oscuros observaban a Tomás con la intensidad de quien puede ver más allá de las apariencias. «Soy Águila Nocturna»,
dijo el anciano en un español rudimentario, pero comprensible. «Jefe de este clan, ¿por qué hombre blanco viene solo a tierra apache?» Tomás desmontó lentamente, manteniendo las manos visibles en todo momento. «Me llamo Tomás Herrera», respondió con una inclinación respetuosa. «Soy comerciante de Hermosillo. Traigo telas, herramientas, especias, cosas que pueden serles útiles. A cambio, busco pieles, cestería, remedios que solo su pueblo conoce». Los ojos del jefe lo evaluaron con frialdad calculadora. «Muchos hombres blancos vienen primero con sonrisas, luego con armas», dijo finalmente. «No todos los hombres somos iguales, jefe Águila Nocturna», replicó Tomás, sosteniendo su mirada. «Así como imagino que no todos los apaches son como los describen en Nogales». Una chispa de algo parecido al respeto brilló fugaz en los ojos del anciano. Con un gesto apenas perceptible, indicó a Tomás que mostrara sus mercancías. Fue mientras extendía sus bienes sobre una manta de lana que la vio por primera vez. Entre las mujeres que se habían acercado con cautela a observar el inesperado comercio, destacaba ella como la luna entre las estrellas. Llevaba el cabello negro como ala de cuervo, recogido en una trenza que caía hasta su cintura, y su piel bronceada brillaba con el resplandor dorado del atardecer. Pero fueron sus ojos los que capturaron a Tomás, profundos, inteligentes, llenos de una curiosidad que reflejaba la suya propia. Cuando sus miradas se cruzaron, algo indefinible vibró en el aire entre ellos. Ella apartó la vista rápidamente, pero un leve rubor coloreó sus mejillas antes de que se ocultara tras otra mujer mayor. «¿Cómo se llama?», preguntó Tomás sin pensar, señalando discretamente hacia ella. El rostro de Águila Nocturna se endureció instantáneamente. «Nailín, mi hija, no para ojos de comerciante». La advertencia era clara como el agua del arroyo que discurría cerca del campamento. Tomás asintió con humildad, pero en su interior sabía que ya era demasiado tarde. Aquella breve mirada había despertado algo que no podría ignorar, por peligroso que fuera. Lo que comenzó como un simple intercambio comercial estaba a punto de convertirse en una historia que desafiaría las barreras de dos mundos enfrentados. Una historia escrita con sangre, honor y un amor tan improbable como el agua en el desierto. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Lo que había comenzado como una arriesgada aventura comercial se transformó en una rutina que Tomás esperaba con creciente anticipación. Cada 15 días, cuando la luna comenzaba a menguar, cargaba su mula con mercancías cuidadosamente seleccionadas y emprendía el camino hacia el campamento apache, un trayecto que sus pies ya conocían tan bien como las calles de su infancia. El recelo inicial se había suavizado gradualmente. Ya no lo recibían guerreros con arcos tensados, sino niños curiosos que corrían a su encuentro, ansiosos por ver qué nuevas maravillas traía el comerciante de la barba recortada y la sonrisa fácil. Las mujeres esperaban sus telas de colores brillantes, los hombres valoraban sus herramientas de metal bien templado, y todos apreciaban la honestidad con que conducía sus tratos. Todos excepto Cuervo Sangrante, el guerrero más respetado del clan y prometido de Nailín desde la infancia. Alto, de hombros anchos y mirada penetrante, observaba a Tomás con la desconfianza de quien intuye una amenaza antes de que se manifieste. Aunque nunca había interferido abiertamente con su comercio, su presencia constante era un recordatorio silencioso de las barreras invisibles que separaban a Tomás de la hija del jefe. «No deberías venir tan a menudo», le advirtió una tarde Venado Gris, un anciano que había viajado en su juventud hasta Ciudad de México y hablaba español con fluidez. «Los jóvenes guerreros hablan. Dicen que miras demasiado a quien no debes mirar». Tomás fingió sorpresa, aunque el calor que subió a sus mejillas lo delató. «Solo vengo a comerciar, amigo. Nada más». Venado Gris
Sonrió, sus arrugas formando un mapa de sabiduría en su rostro bronceado. El corazón es como el agua del arroyo. Puedes intentar desviarlo, pero siempre encontrará su camino. Aquella noche, mientras organizaba sus mercancías bajo la luz plateada de la luna creciente, Tomás sintió una presencia a sus espaldas. Se volvió con cautela y la vio de pie entre las sombras, tan silenciosa como una aparición. «No deberías estar aquí», susurró él, mirando nervioso hacia el campamento. «Si tu padre o Cuervo Sangrante te ven...» «No me verán», respondió ella en un español sorprendentemente fluido. «Aprendí de mi madre antes de que se fuera con los espíritus», añadió al notar su expresión. «Ella era mestiza, capturada en una incursión cuando era niña. Me enseñó muchas cosas del mundo de los blancos». La luz de la luna iluminaba su perfil, realzando la delicada curva de su mandíbula, la firmeza de sus labios, la determinación en sus ojos oscuros. «¿Por qué arriesgarte así?», preguntó Tomás, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Porque tus ojos hablan un idioma que quiero entender», respondió ella simplemente. «Porque sueño con lugares que nunca he visto, con vidas que nunca he vivido. Y tú eres como una ventana a ese mundo». Desde aquella noche establecieron un ritual secreto. Cada vez que Tomás visitaba el campamento, Nailin encontraba la manera de escaparse brevemente de sus obligaciones. A veces eran solo minutos robados en los que intercambiaban palabras apresuradas. Otras veces, cuando las circunstancias lo permitían, conversaban durante horas bajo el manto protector de la oscuridad. Ella le habló de las tradiciones de su pueblo, de su conexión con la tierra, de las estrellas que guiaban sus vidas. Le contó historias que se transmitían de generación en generación, leyendas que explicaban el origen del mundo y el lugar de los apaches en él. Él le describió las ciudades de piedra, los océanos infinitos que nunca había visto, pero de los que había leído, los inventos que transformaban el mundo a un ritmo vertiginoso. Le prestó libros que ella devoró con una sed insaciable de conocimiento, escondiéndolos como el más valioso de los tesoros. Pero no eran solo palabras lo que intercambiaban en aquellos encuentros clandestinos. Con cada conversación, con cada mirada, con cada sonrisa compartida, algo crecía entre ellos, algo tan poderoso como peligroso. «Si me descubren, mi destino estará sellado», confesó Nailin una noche particularmente oscura, cuando ni siquiera la luna era testigo de su encuentro. «Cuervo Sangrante no es un hombre que perdone lo que considera una traición». «Entonces no vuelvas», respondió Tomás, aunque las palabras le quemaron la garganta. «No quiero ser la causa de tu sufrimiento». Ella tomó su mano en la oscuridad, un contacto tan simple como prohibido. «A veces, el sufrimiento es el precio de la libertad», murmuró. «Y prefiero sufrir por mis propias elecciones que vivir sin haber elegido nunca». Tomás sabía que debía poner fin a aquellos encuentros, que cada día aumentaba el peligro para ambos. Pero, como había dicho Venado Gris, el corazón es como el agua del arroyo, y el suyo ya había encontrado su cauce. Fue durante su sexta visita cuando la catástrofe finalmente los alcanzó. Habían sido descuidados, confiados por la rutina. Se encontraron cuando el sol aún no se había ocultado completamente, escondidos tras unas rocas a las afueras del campamento. Tan absortos estaban en su conversación que no advirtieron la figura silenciosa que los observaba desde la distancia, con ojos llenos de una furia apenas contenida. No supieron que habían sido descubiertos hasta que fue demasiado tarde. El regreso al campamento fue un camino hacia el cadalso. Cuervo Sangrante los había descubierto y, lejos de confrontarlos directamente, había hecho algo mucho peor: avisar a los ancianos del clan.
Cuando Nailín y Tomás llegaron, escoltados por guerreros de rostros pétreos, todo el campamento los esperaba reunido en un círculo perfecto alrededor del fuego central. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Rostros severos, ojos acusadores, expresiones que oscilaban entre la decepción y la ira. Águila Nocturna ocupaba el centro del círculo, su figura majestuosa recortada contra las llamas danzantes. Pero lo que más impactó a Tomás no fue la presencia imponente del jefe, sino la ausencia total de emoción en su rostro. «Mi hija y un extranjero», dijo en apache para que todos entendieran. Venado Gris traducía en voz baja para Tomás, aunque las palabras apenas penetraban la niebla de terror que inundaba su mente. Encuentros secretos, palabras susurradas a escondidas. ¿Es así como honras a tu pueblo, Nailín? ¿Es así como respetas las tradiciones de tus ancestros? Nailín permaneció de pie, la espalda recta y la mirada desafiante, a pesar del temblor casi imperceptible de sus labios. «No he deshonrado a nadie, padre», respondió con voz clara. «Hablábamos, aprendíamos uno del otro. No ha habido ofensa». Un murmullo recorrió la asamblea. Cuervo Sangrante dio un paso al frente, sus ojos brillando con un fuego más intenso que el de la hoguera. ¿Llamas no ofensa a encontrarte a solas con un hombre que no es tu esposo? ¿A compartir palabras que deberían ser solo para oídos apache? «Las palabras no son propiedad de nadie», replicó ella, y Tomás admiró su valentía aún en medio del terror. «Y él no ha faltado al respeto ni a mí ni a nuestras costumbres». «Suficiente», cortó Águila Nocturna. Sus ojos se posaron en Tomás con la frialdad de un juez que ya ha decidido la sentencia. El extranjero conocía nuestras leyes. Sabía que ningún hombre puede acercarse a una mujer comprometida sin la presencia de su familia. Sin embargo, eligió ignorarlas. Tomás dio un paso al frente, ignorando la mano de advertencia que Venado Gris posó sobre su hombro. «La responsabilidad es mía», declaró en su español más claro, para que todos entendieran su intención, aunque no sus palabras exactas. «Nailín no ha hecho nada malo. Si debe haber un castigo, que recaiga sobre mí». Los ancianos se miraron entre sí. Tomás sabía que estaba jugando con su vida, que en cualquier momento podían decidir que un comerciante español era prescindible, un problema fácil de eliminar. Pero no podía permitir que Nailín sufriera por lo que ambos habían hecho. Águila Nocturna levantó una mano, silenciando los murmullos que habían surgido entre la multitud. «El consejo decidirá», declaró. «Hasta entonces, ambos permanecerán vigilados». Las horas que siguieron fueron un infierno de incertidumbre. Separaron a Tomás y Nailín, confinándolos en tiendas distintas bajo la vigilancia constante de guerreros armados. A través de las pieles que formaban las paredes de su prisión improvisada, Tomás podía oír fragmentos de las deliberaciones, voces airadas, argumentos acalorados, el nombre de Nailín repetido una y otra vez. Venado Gris entró cerca del amanecer, su rostro un mapa de preocupación. «Han decidido», dijo sin preámbulos, 30 latigazos. Si sobrevives, serás libre de marcharte, pero nunca podrás regresar». Tomás sintió que un peso helado se instalaba en su estómago. «¿Y Nailín?». El anciano bajó la mirada. «Ella deberá purificarse según nuestras tradiciones. Durante 7 días y 7 noches, ayunará y rezará en la montaña sagrada. Después, se casará con Cuervo Sangrante como estaba acordado». La desesperación lo golpeó con más fuerza que cualquier látigo. «No pueden obligarla». «Pueden y lo harán», cortó Venado Gris con una mezcla de compasión y resignación. «Es nuestra manera. Las leyes de los apaches han mantenido vivo a nuestro pueblo durante siglos. Cuando el sol finalmente se alzó sobre las montañas,
Todo el clan se reunió en un claro cercano al campamento. En el centro habían clavado 2 postes en la tierra seca. Tomás fue conducido hasta allí, sus manos atadas a la madera áspera con tiras de cuero crudo. Nailin estaba presente, flanqueada por 2 mujeres mayores que la sujetaban firmemente por los brazos. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Tomás, contenían un océano de emociones: culpa, miedo, desafío y algo más profundo que ningún castigo podría borrar. Cuervo Sangrante se acercó con un látigo de cuero trenzado en la mano. No había triunfo en su rostro, solo una determinación gélida. 30, anunció Águila Nocturna, y su voz resonó en el silencio sepulcral. Ni uno más, ni uno menos. El primer latigazo cayó como fuego líquido sobre la espalda de Tomás. Apretó los dientes, decidido a no gritar, a no darles esa satisfacción. El segundo golpe fue peor, el tercero insoportable. Pero mientras su piel se abría y la sangre corría, sus ojos no abandonaron los de Nailin. El látigo silbaba en el aire antes de morder su carne con precisión despiadada. 4, 5, 6... Tomás había perdido la cuenta, pero sabía que apenas comenzaba. El dolor era una bestia viva que se retorcía en su espalda, creciendo con cada nuevo golpe, extendiéndose como veneno por todo su cuerpo. No gritaría, se lo había prometido a sí mismo. No daría a Cuervo Sangrante esa satisfacción. 7, 8, 9... Pensó en su padre, en las historias que le contaba sobre los antiguos conquistadores y su capacidad para soportar sufrimientos inimaginables. La resistencia del cuerpo tiene límites, hijo, le había dicho una vez, pero la del espíritu es infinita. 10, 11, 12, sus rodillas temblaban, amenazando con ceder. El sudor le empapaba el rostro y se mezclaba con lágrimas involuntarias que se negaba a reconocer. Cada nuevo impacto era peor que el anterior, como si Cuervo Sangrante aumentara la fuerza deliberadamente, probando sus límites. 13, 14, 15. A través de la neblina del dolor, Tomás mantenía sus ojos fijos en Nailin. Ella no lloraba, pero en su mirada había un sufrimiento más profundo que las heridas físicas que él soportaba. Cada latigazo parecía alcanzarla también a ella, como si compartieran una conexión que trascendía la carne. 16, 17, 18. «Resiste», articuló ella en silencio, solo para él. Y él resistió. Cuando sus piernas finalmente cedieron y quedó colgado por las muñecas, cuando la sangre empapó completamente su camisa desgarrada, cuando el mundo comenzó a desdibujarse en los bordes de su conciencia, resistió. 19, 20, 21. El tiempo se distorsionó. Cada segundo se estiraba hasta la eternidad. Cada latigazo contenía un universo de agonía. Tomás ya no pensaba, ya no sentía nada más que el dolor y la determinación de no quebrarse. 22, 23, 24... Un extraño silencio se había apoderado del claro. Incluso aquellos que más habían clamado por su castigo observaban ahora con una mezcla de asombro y respeto reluctante. No era común que un hombre, y menos un extranjero, soportara semejante prueba sin suplicar clemencia. 25, 26, 27... Águila Nocturna observaba con rostro imperturbable, pero sus ojos revelaban un cálculo interior, como si estuviera reevaluando algo que creía saber sobre el hombre atado al poste. 28, 29... Tomás ya no distinguía dónde terminaba el dolor y comenzaba su cuerpo. Era como si hubiera abandonado su carne y flotara ligeramente por encima, observando desde una distancia imposible. 30. El último golpe cayó con un sonido definitivo, como el sello que cierra un pacto. Un murmullo recorrió la asamblea. Estaba hecho. La justicia apache se había cumplido. Desataron sus manos y Tomás se desplomó sobre la tierra seca, apenas consciente.
A través de una bruma rojiza, vio a Nailin luchar contra sus captoras, intentando acercarse a él, y a Cuervo Sangrante, sujetándola con firmeza, arrastrándola de vuelta al campamento. Manos gentiles lo ayudaron a incorporarse. Era Venado Gris, junto con otro anciano cuyo nombre Tomás no recordaba. «Has mostrado el corazón de un guerrero», murmuró el viejo en su oído. «Ahora debes mostrar la astucia de un zorro. Vete antes de que algunos cambien de opinión». Lo llevaron hasta su mula, que relinchaba inquieta, como si percibiera el sufrimiento de su amo. Con un esfuerzo sobrehumano, Tomás logró montarla, aunque cada movimiento era una tortura. «Llévame a Nogales», susurró al animal, confiando en que encontraría el camino por sí misma. Las últimas imágenes que guardó de aquel día fueron el rostro desencajado de Nailin, la expresión impenetrable de Águila Nocturna y el odio puro que emanaba de los ojos de Cuervo Sangrante. Después, solo oscuridad. Despertó 3 días después en una habitación desconocida. El techo de vigas de madera giraba sobre él como un carrusel enloquecido. Intentó moverse y un dolor lacerante le recordó instantáneamente todo lo sucedido. «Quieto, muchacho», dijo una voz ronca. «Esas heridas necesitan tiempo». Enfocó la vista con dificultad. Junto a su cama había un hombre mayor de aspecto severo, con un poblado bigote canoso y manos curtidas que sugerían años de trabajo duro. «¿Dónde?» logró articular Tomás con la garganta tan seca como el desierto. «Mi casa, en las afueras de Nogales. Soy Miguel Reyes». El hombre le acercó un vaso de agua a los labios. «Te encontré casi muerto sobre tu mula a la entrada del pueblo. ¿Qué demonios te pasó, muchacho? Parece que te hubieran querido desollar vivo». Tomás bebió con avidez antes de responder. «Los apaches», dijo simplemente. Miguel soltó un silbido bajo. «Tienes suerte de estar vivo. La mayoría no regresa de sus tierras para contarlo». «No fue suerte», murmuró Tomás, recordando la mirada de Águila Nocturna. Había algo en ella, una evaluación, una decisión tomada que iba más allá del castigo. «Sea lo que sea, necesitas descansar. Mi esposa, Dolores, ha estado cuidando tus heridas. Dice que nunca había visto a un hombre tan obstinado por vivir». Y Tomás intentó sonreír, pero el gesto se transformó en una mueca de dolor. «Tengo motivos», respondió. Durante los días siguientes, mientras su cuerpo se recuperaba lentamente bajo los cuidados de Dolores, su mente no dejaba de volver a Nailin. La imaginaba en la montaña sagrada, sola, ayunando, preparándose para un matrimonio que no deseaba. La culpa lo carcomía por dentro con más ferocidad que las heridas en su espalda. Una semana después de su llegada a casa de los Reyes, cuando ya podía levantarse y caminar cortas distancias, Tomás tomó una decisión. Regresaría al campamento apache en cuanto pudiera montar nuevamente. «Es un suicidio», le advirtió Miguel cuando compartió su plan. «Te matarán apenas te vean». «Tal vez», concedió Tomás. «Pero no puedo dejarla así». El viejo suspiró, reconociendo en los ojos del joven una determinación que ninguna advertencia podría quebrar. «Al menos espera a que cicatricen bien esas heridas», aconsejó. «Si vas a morir por amor, que sea de pie y con dignidad». Las cicatrices en la espalda de Tomás se convertían lentamente en un mapa irregular de líneas rosadas y blancas. Dolores, con sus manos experimentadas y sus ungüentos de hierbas cuidadosamente preparados, había logrado evitar que la infección se apoderara de las heridas, pero nada podría borrar jamás las marcas del látigo. Eran ahora parte de él, tan indelebles como el recuerdo de unos ojos oscuros que lo miraban a través del dolor. Cada mañana Tomás se ejercitaba con obstinada determinación. Primero caminatas cortas alrededor del patio, luego más largas hasta el arroyo cercano.
levantaba piedras para recuperar la fuerza en los brazos, practicaba montar a caballo a pesar del dolor que cada movimiento despertaba en su espalda lacerada. Su cuerpo protestaba, pero su voluntad era más fuerte. Miguel lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. El viejo había visto muchos hombres enamorados en sus 65 años de vida, pero pocos con esa mirada febril, casi obsesiva, que ardía en los ojos de Tomás. «Aún si consigues llegar al campamento sin que te maten», le dijo una tarde mientras compartían la sombra de un mezquite. «¿Qué esperas lograr? La muchacha estará casada para entonces. Entre los apaches, eso es definitivo». Tomás bebió un sorbo del mezcal que Miguel le había ofrecido, sintiendo el ardor reconfortante en su garganta. «No lo sé», admitió con honestidad, «pero no puedo simplemente seguir mi camino como si nada hubiera ocurrido. Necesito verla una última vez, al menos para despedirme». El anciano lo miró con compasión. «Hay otras mujeres, hijo, hermosas, disponibles, que no te costarán la vida». «No se trata de eso», respondió Tomás, sus ojos perdidos en el horizonte donde el sol comenzaba a descender. «Nailin no es solo una mujer hermosa, es diferente. Tiene una fuerza interior, una inteligencia, una forma de ver el mundo que me hizo cuestionarme todo lo que creía saber». Miguel suspiró, reconociendo la inutilidad de sus argumentos. «Al menos lleva esto», dijo, entregándole un revólver que extrajo de su cinturón. «Si las cosas salen mal, que sea rápido». Tomás aceptó el arma con un nudo en la garganta. No tenía intención de usarla, pero el gesto lo conmovió profundamente. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en lo alto de la montaña sagrada que los apaches llamaban Morada de los Espíritus, Nailin completaba su 7º día de purificación. Sola en una pequeña cueva, sin más compañía que el viento que silbaba entre las rocas, había ayunado, rezado y llorado hasta que ya no le quedaban lágrimas. Su cuerpo estaba débil por la falta de alimento, pero su espíritu se había fortalecido en aquella soledad. Cada amanecer y cada anochecer había observado el horizonte hacia el sur, imaginando a Tomás, preguntándose si habría sobrevivido, si pensaría en ella como ella pensaba en él. «Los espíritus me mostraron un camino», le dijo a su padre cuando finalmente descendió de la montaña. Su figura delgada pero erguida, sus ojos brillantes con una determinación recién descubierta. «He purificado mi corazón y ahora veo con claridad». Águila Nocturna la observó con intensidad, buscando en su rostro signos de rebeldía o engaño. No encontró ninguno. Su hija había partido como una joven confundida y regresaba como una mujer decidida. «Bien», respondió finalmente. «Mañana te unirás a Cuervo Sangrante, como debe ser». Nailin inclinó la cabeza en señal de respeto, pero un observador atento habría notado la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se crispaban ligeramente. Esa noche, mientras el campamento dormía, Venado Gris visitó la tienda donde Nailin descansaba bajo la vigilancia de 2 mujeres mayores. «El hombre blanco vive», susurró en apache, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Su fortaleza impresionó incluso a los guerreros más duros. Algunos dicen que los espíritus ancestrales lo protegieron. Una chispa de esperanza iluminó el rostro de Nailin. «¿Cómo lo sabes?» «Tengo oídos en muchos lugares», respondió el anciano con una sonrisa enigmática. «Además, tu padre ha estado inquieto. Algo lo perturba desde que el comerciante soportó el castigo sin gritar». Nailin guardó silencio, procesando la información. No se atrevía a alimentar esperanzas vanas, pero saber que Tomás estaba vivo le devolvía una fuerza que creía perdida. «Gracias», dijo simplemente. Venado Gris asintió
y se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejándola sola con sus pensamientos. La mañana de la boda amaneció clara y despejada. El cielo sobre las montañas tenía ese intenso azul que solo se ve en las tierras altas de Sonora, tan profundo que casi duele mirarlo. El campamento bullía de actividad desde antes del alba. Mujeres preparando alimentos para el festín, hombres adornando el área central con símbolos sagrados, niños corriendo con la excitación de los eventos especiales. Nailin permanecía en una tienda separada, donde las mujeres mayores la preparaban para la ceremonia. Lavaron su largo cabello con agua perfumada con flores silvestres, lo trenzaron con hilos de colores y pequeñas cuentas de hueso. Pintaron símbolos de fertilidad y protección en sus brazos y piernas con tintes naturales. La vistieron con un traje ceremonial que había pertenecido a su madre, piel suave, decorada con cuentas y púas de puercoespín teñidas de colores brillantes. Estaba hermosa y lo sabía. Pero mientras las ancianas trabajaban, su mente estaba lejos, con un hombre de ojos color avellana y una sonrisa que había iluminado incluso sus días más oscuros. Cuervo Sangrante esperaba en el centro del círculo ceremonial, vestido con sus mejores galas, una camisa de piel decorada con símbolos guerreros, un tocado de plumas de águila, el rostro pintado con líneas rojas y negras que resaltaban su ferocidad natural. A su lado, Águila Nocturna dirigía los preparativos con la solemnidad que requería la ocasión. Fue entonces, justo cuando el sol alcanzaba su cenit y el tambor ceremonial comenzaba a marcar el ritmo que llamaría a Nailin al círculo, cuando los centinelas dieron la voz de alarma. ¡Jinetes! 3 jinetes se acercan desde el este. La celebración se detuvo en seco. Los guerreros tomaron sus armas, las mujeres recogieron a los niños y se refugiaron en las tiendas. Cuervo Sangrante avanzó junto a otros guerreros, preparado para defender el campamento, pero no era un ataque. Los 3 jinetes avanzaban despacio sin gestos amenazadores, y a medida que se acercaban, Águila Nocturna reconoció con asombro al que cabalgaba en el centro. «Padre», murmuró, su habitual compostura momentáneamente quebrada. Hacia el campamento Apache avanzaba nada menos que Halcón de Fuego, el legendario jefe supremo de la Confederación Apache, padre de Águila Nocturna y abuelo de Nailin. Un líder casi mítico que rara vez abandonaba las montañas sagradas donde meditaba y recibía consejos de los espíritus ancestrales. Y a su lado, montado en un caballo prestado, con la espalda recta a pesar del dolor evidente en su rostro, cabalgaba Tomás Herrera. Un silencio absoluto se apoderó del campamento. Los guerreros más jóvenes, que solo conocían a Halcón de Fuego a través de leyendas contadas alrededor de las fogatas nocturnas, lo miraban con una mezcla de temor y reverencia. Los ancianos inclinaban la cabeza en señal de respeto, mientras susurros asombrados corrían entre las mujeres que se asomaban desde las tiendas. Águila Nocturna avanzó solo, su rostro una máscara de dignidad que ocultaba la confusión y sorpresa que sentía por dentro. Se detuvo a pocos pasos de los recién llegados y levantó el brazo en el saludo tradicional. «Padre», dijo simplemente, «el clan Chiricahua te da la bienvenida». Halcón de Fuego desmontó con la agilidad de un hombre mucho más joven que sus 70 años. Era alto, más que cualquier otro apache presente, con un rostro tallado en piedra por el tiempo y la sabiduría. Llevaba el cabello completamente blanco, recogido en 2 trenzas adornadas con plumas de águila, y su pecho estaba cubierto por un pectoral de cuero con símbolos sagrados grabados a fuego. Sus ojos, negros y penetrantes, recorrieron el campamento con la mirada de quien puede ver más allá de las apariencias. «Hijo mío», respondió finalmente, con una voz profunda que parecía emanar de la tierra misma.
Veo que interrumpo una celebración. Águila Nocturna miró de reojo a Tomás, que permanecía montado, el dolor evidente en su postura rígida y en las líneas tensas alrededor de su boca. «Es la boda de tu nieta», explicó, un leve tono de desafío en su voz. «Se une hoy a Cuervo Sangrante, como estaba acordado desde su nacimiento». Halcón de Fuego asintió lentamente, como si considerara la información. «Una unión importante», concedió. «Sin embargo, he venido a hablar contigo de asuntos que no pueden esperar, asuntos que conciernen a este hombre». Señaló a Tomás con un gesto de la mano. Cuervo Sangrante, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, la furia apenas contenida endureciendo sus facciones. «Este hombre fue castigado y expulsado de nuestras tierras», espetó, olvidando momentáneamente el respeto debido al jefe supremo. «Su presencia aquí es una ofensa a nuestras tradiciones y a mi honor». Los ojos de Halcón de Fuego se posaron en el joven guerrero como dos brasas ardientes. «Tu honor», repitió, y había algo en su tono que hizo que Cuervo Sangrante retrocediera instintivamente. «El honor es como el águila, no grazna proclamando su grandeza, simplemente vuela más alto que todas las demás aves». Un murmullo recorrió la asamblea. Tomás, desde su montura, buscaba entre la multitud un rostro específico, pero Nailin seguía en la tienda de preparación, ajena a lo que ocurría. «Conversemos en privado», sugirió Halcón de Fuego a su hijo, en un tono que dejaba claro que no era una sugerencia, sino una orden. Águila Nocturna asintió, indicando con un gesto a los demás que se dispersaran. Cuervo Sangrante permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Tomás, con un odio tan palpable que casi podía tocarse. «Tú también, futuro yerno», añadió Águila Nocturna, y el guerrero no tuvo más remedio que seguirlos, no sin antes lanzar una última mirada envenenada al español. Tomás desmontó con dificultad, cada movimiento despertando el dolor en su espalda. El tercer jinete, que no era otro que Miguel Reyes, se apresuró a ayudarlo. «¿Estás seguro de esto, muchacho?», murmuró el viejo. «Aún podemos dar media vuelta». Tomás negó con la cabeza. «He llegado demasiado lejos para rendirme ahora», respondió, enderezándose con un esfuerzo visible. «Además, le debo mucho a Halcón de Fuego». Y era cierto. Lo que había ocurrido 3 días antes seguía pareciéndole un milagro improbable, una de esas coincidencias que hacen dudar de la existencia del azar. Había partido de la casa de Miguel al amanecer, decidido a regresar al campamento apache a pesar de las advertencias. A pocas horas de viaje, al cruzar un arroyo, se encontró con un anciano que luchaba por liberar su caballo, atrapado en arenas movedizas. Sin pensarlo 2 veces, Tomás se había lanzado a ayudarlo, ignorando el dolor de sus heridas aún no cicatrizadas. Solo después de que ambos estuvieran a salvo en la orilla, empapados y exhaustos, el anciano se presentó. «Me llaman Halcón de Fuego», había dicho, y Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Incluso en Nogales se conocían las historias sobre el legendario jefe supremo, el hombre que había unificado a los clanes apaches dispersos, que había negociado tratados imposibles y liderado batallas legendarias. El hombre cuyo nombre se pronunciaba con respeto incluso entre sus enemigos. ¿Qué hace un hombre con la espalda lacerada arriesgando su vida por un desconocido?, había preguntado Halcón de Fuego, revelando que había notado las heridas de Tomás a través de su camisa empapada. Y así, junto al arroyo, mientras secaban sus ropas al sol, Tomás le había contado su historia. Sin adornos, sin intentar justificarse, simplemente la verdad. Su llegada al territorio apache, los intercambios comerciales, su encuentro con Nailin, las conversaciones clandestinas, el castigo, su decisión de regresar a pesar de todo. 30 latigazos y no gritaste.
había comentado el anciano, más como confirmación que como pregunta. Mi nieto, Águila Nocturna, me habló de ti en un mensaje. ¿Su nieto?, había balbuceado Tomás, comprendiendo de repente quién era realmente el hombre al que había ayudado. Lo que significa que Nailin es mi bisnieta, había concluido Halcón de Fuego con una sonrisa apenas perceptible. El destino tiene formas curiosas de entrelazar nuestros caminos, ¿no crees? Ahora, mientras los jefes se reunían en la tienda principal, Tomás esperaba junto a Miguel, consciente de las miradas hostiles que le dirigían los guerreros jóvenes. Para ellos era un intruso, un hombre que había desafiado sus leyes y regresaba como si el castigo no hubiera significado nada. «Tomás», llamó una voz familiar. Venado Gris se acercaba cojeando, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa genuina. «Viejo amigo», saludó Tomás, abrazándolo con cuidado. «Cuando te llevaron medio muerto, pensé que nunca volvería a verte», confesó el anciano. «Y ahora regresas con Halcón de Fuego. Eres una caja de sorpresas, comerciante». «¿Dónde está ella?», preguntó Tomás en voz baja. La sonrisa de Venado Gris se desvaneció. «En la tienda de preparación. No sabe que estás aquí. Si los ancianos deciden continuar con la boda». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que significaría. En ese momento, un murmullo recorrió el campamento. Todas las miradas se volvieron hacia la tienda donde se preparaba Nailin. La joven había salido y avanzaba con paso firme hacia la tienda principal, donde su padre se reunía con los jefes. Estaba radiante. El sol arrancaba destellos de las cuentas y conchas que adornaban su vestido ceremonial, y su cabello negro, trenzado con hilos de colores, enmarcaba un rostro de belleza serena y determinada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Tomás, el mundo pareció detenerse. El tiempo pareció congelarse en aquel instante. Los sonidos del campamento se desvanecieron. Las personas que los rodeaban se desdibujaron en los bordes de su conciencia, y solo quedaron ellos dos, conectados por una mirada que contenía universos enteros de emociones no expresadas. Nailin se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Su rostro, cuidadosamente compuesto para la ceremonia, se transformó en una máscara de asombro, incredulidad y algo más profundo que hizo que su pecho subiera y bajara con respiraciones rápidas y superficiales. «Tomás», susurró, tan bajo que nadie más pudo oírla. Él dio un paso hacia ella, olvidando momentáneamente el dolor de su espalda, el peligro que los rodeaba, las miradas hostiles de los guerreros. Solo existía ella, hermosa y valiente, con aquellos ojos que habían sido su único consuelo durante los latigazos. Una mano firme lo detuvo. Era Miguel, cuyo rostro arrugado reflejaba preocupación. «No compliques más las cosas, muchacho», advirtió en voz baja. «Deja que los jefes decidan primero». Tomás asintió con esfuerzo, comprendiendo la sensatez del consejo, aunque cada fibra de su ser ansiaba correr hacia Nailin, tomarla entre sus brazos y huir lejos de allí, donde nadie pudiera separarlos. Ella también parecía librar una batalla interior. Sus manos se abrían y cerraban a los costados, como si no supiera qué hacer con ellas. Finalmente, con visible esfuerzo, apartó la mirada de Tomás y continuó su camino hacia la tienda principal, su espalda tan recta como la de una reina. Las mujeres que la habían estado preparando la siguieron apresuradamente, confundidas por este cambio inesperado en el protocolo ceremonial. Se suponía que Nailin debía esperar hasta ser llamada al círculo, no presentarse por iniciativa propia ante el Consejo de Ancianos. «Esa muchacha tiene el espíritu de su bisabuelo», comentó Venado Gris con una sonrisa de orgullo. Halcón de Fuego tampoco respetaba los protocolos cuando algo importante estaba en juego. 2 guardias apostados a la entrada de la tienda principal intentaron detener a Nailin.
pero ella los miró con tal intensidad que se hicieron a un lado, impresionados por la autoridad natural que emanaba de aquella joven que siempre había sido más bien reservada. Dentro de la tienda, la discusión entre los jefes se detuvo abruptamente cuando la cortina de piel se abrió y Nailin entró con paso decidido. Águila Nocturna frunció el ceño ante esta interrupción, pero antes de que pudiera reprenderla, Halcón de Fuego levantó una mano indicando que la dejaran hablar. «Bisabuelo», saludó ella con una inclinación respetuosa. No miró a su padre ni a Cuervo Sangrante, cuyos ojos despedían chispas de furia contenida. «He venido a reclamar mi derecho a ser escuchada. Los asuntos del clan no son incumbencia de las mujeres», espetó Cuervo Sangrante, incapaz de contenerse. «Tu lugar está esperando la llamada para la ceremonia». «Mi lugar», respondió ella con voz clara y firme, «está donde mi corazón y mi honor me dictan que debo estar. Y ambos me han traído aquí, ante el Consejo de Ancianos, para hablar por mí misma». Un murmullo de asombro recorrió la asamblea. Era inusual que una mujer hablara con tal determinación ante el consejo, y más aún que desafiara abiertamente a su futuro esposo. Halcón de Fuego miró a su bisnieta con ojos que parecían ver a través de ella hasta lo más profundo de su alma. «Habla entonces, hija de mi sangre», concedió con voz solemne. «El consejo te escucha». Nailin inspiró profundamente, como reuniendo todas sus fuerzas para lo que estaba a punto de decir. «He completado mi purificación en la montaña sagrada, como ordenaron los ancianos», comenzó. «Durante 7 días y 7 noches, ayuné, recé y escuché a los espíritus ancestrales. Y lo que me mostraron no fue el camino de la obediencia ciega a tradiciones que nos están llevando a la extinción, sino el camino del cambio, del entendimiento entre pueblos». Cuervo Sangrante dio un paso al frente, la indignación deformando sus facciones habitualmente controladas. «Blasfemia», exclamó. «Los espíritus no hablarían contra nuestras tradiciones». «No hablaron contra las tradiciones», corrigió ella con calma. «Hablaron de su verdadero significado. Nuestros ancestros crearon estas leyes para protegernos, para asegurar la supervivencia del clan. Pero el mundo está cambiando. Los hombres blancos no se irán, por mucho que luchemos. Y si seguimos aferrándonos al odio y al aislamiento, nuestro pueblo desaparecerá». Águila Nocturna observaba a su hija con expresión insondable, dividido entre el orgullo por su valentía y la preocupación por el desafío que representaban sus palabras. «¿Y qué tiene que ver el comerciante español con esto?», preguntó uno de los ancianos, dando voz a la pregunta que todos se hacían. Nailin no vaciló. «Tomás Herrera vino a nosotros con respeto y honestidad. Comerció justamente, aprendió nuestras costumbres, mostró interés genuino por nuestra cultura, y cuando fue castigado por hablar conmigo, un castigo que muchos guerreros no habrían soportado sin suplicar clemencia, lo enfrentó con dignidad y honor. Un hombre así», continuó, «no es un enemigo a temer, sino un puente hacia un futuro donde nuestros hijos puedan vivir sin el constante temor a la guerra y la extinción». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Incluso Cuervo Sangrante parecía momentáneamente sin palabras ante la elocuencia y convicción de Nailin. Finalmente, Halcón de Fuego se levantó, su figura imponente dominando la asamblea. «Mi bisnieta habla con la sabiduría de alguien que ha mirado más allá del horizonte visible», declaró, «y lo que dice encuentra eco en mi propio corazón. Durante demasiado tiempo, nuestro pueblo ha confundido el aislamiento con la fortaleza, la rigidez con la tradición». Se volvió hacia Águila Nocturna, cuyo rostro permanecía impasible, aunque sus ojos revelaban una tormenta interior. «Hijo mío, cuando este hombre,
Tomás Herrera soportó los 30 latigazos sin gritar, sin suplicar. ¿Qué sentiste? Águila Nocturna guardó silencio por un largo momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Respeto, admitió finalmente, con evidente reluctancia, y asombro. Pocos guerreros apache habrían mostrado tal fortaleza. ¿Y no es esa la clase de hombre que quisieras para tu hija?, presionó Halcón de Fuego. Alguien con el coraje de enfrentar el dolor por aquello que considera valioso, con la sabiduría de respetar tradiciones que no son las suyas, con la visión de tender puentes en lugar de quemar los que quedan. Cuervo Sangrante no pudo contenerse más. Se trata de mi honor, de mi derecho como guerrero. La promesa fue hecha cuando Nailin apenas caminaba. He esperado, he demostrado mi valía en batalla, he traído riqueza al clan. ¿Y ahora debo apartarme porque un comerciante extranjero soportó un castigo? Halcón de Fuego miró a Cuervo Sangrante con la paciencia de quien ha visto muchos inviernos y muchas guerras. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, no reflejaban desprecio, sino comprensión. Tu honor no está en duda, guerrero, dijo con voz mesurada. Nadie cuestiona tu valentía ni tus logros, pero el honor verdadero no reside en aferrarse a promesas hechas en otros tiempos, sino en reconocer cuando el viento ha cambiado de dirección. Cuervo Sangrante apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. La humillación ardía en su pecho como fuego líquido. ¿Qué dirán los otros clanes? ¿Que los Chiricahua entregan a sus mujeres a los extranjeros? ¿Que las promesas de nuestros jefes no valen nada? Águila Nocturna, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su expresión era severa pero ya no impenetrable. Nadie cuestionará el honor de nuestro clan, declaró con firmeza, porque lo que decidamos aquí no será por debilidad, sino por fortaleza. La fortaleza de reconocer el valor donde quiera que se encuentre. Se volvió hacia su padre, Halcón de Fuego, como buscando confirmación de algo que ya había decidido en su interior. Sin embargo, continuó, nuestras tradiciones no pueden simplemente descartarse. Debe haber una prueba, un desafío que demuestre que este hombre es digno no solo de Nailin, sino de ser parte de nuestro pueblo. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Incluso Cuervo Sangrante pareció momentáneamente apaciguado ante la perspectiva de un desafío que, en su mente, ningún hombre blanco podría superar. Que así sea, acordó Halcón de Fuego, una prueba de valor, resistencia y sabiduría. Mientras tanto, fuera de la tienda, Tomás aguardaba con creciente ansiedad. Cada minuto que pasaba era una tortura, no solo por el dolor persistente de su espalda, sino por la incertidumbre sobre el destino de Nailin y el suyo propio. Calma, muchacho, le aconsejó Miguel, notando cómo su protegido no dejaba de moverse inquieto. Si ese viejo jefe está de tu lado, tienes más posibilidades de las que crees. Pero Cuervo Sangrante nunca aceptará renunciar a ella, objetó Tomás. Es demasiado orgulloso, demasiado respetado entre los guerreros, y tiene razón en algo. Yo soy un extraño aquí. Venado Gris, que se había mantenido cerca escuchando la conversación, intervino con una sonrisa astuta. Eres un extraño que soportó 30 latigazos sin doblegarse, señaló. Eso impresiona incluso a los más escépticos. Además, no sería la primera vez que nuestro pueblo incorpora sangre ajena. Mi propia abuela era navajo, capturada en una incursión. Tomás intentó encontrar consuelo en aquellas palabras, pero la espera se hacía interminable. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, tiñendo el campamento de tonalidades doradas y anaranjadas, cuando finalmente la cortina de la tienda principal se abrió. Primero salieron los ancianos del consejo, sus rostros solemnes, pero ya no hostiles.
Luego Cuervo Sangrante, cuyos ojos relampagueaban con una mezcla de rabia contenida y resignación forzada. Finalmente, Águila Nocturna, Halcón de Fuego y Nailin emergieron juntos, formando una imagen de dignidad ancestral. El jefe supremo hizo un gesto para que Tomás se acercara. Con paso firme a pesar del dolor, el español avanzó hasta quedar frente a los tres. Tomás Herrera, habló Halcón de Fuego, elevando la voz para que todo el campamento pudiera oírlo. El consejo ha deliberado sobre tu presencia aquí y sobre el futuro de mi bisnieta. Un silencio expectante cayó sobre la asamblea. Incluso los niños, que normalmente correteaban sin prestar atención a los asuntos de adultos, permanecían quietos y atentos. Has demostrado una fortaleza poco común al soportar tu castigo con dignidad, continuó el anciano jefe. Y has demostrado valor al regresar, sabiendo los peligros que enfrentabas. Tomás mantuvo la mirada firme, consciente de que su futuro y el de Nailin pendía de las próximas palabras. Sin embargo, intervino Águila Nocturna, las tradiciones de nuestro pueblo exigen más que eso. Si deseas reclamar a mi hija, deberás demostrar que eres digno no solo de ella, sino de ser parte de los Chiricahua. ¿Qué debo hacer?, preguntó Tomás, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. 3 pruebas, respondió Águila Nocturna. La primera de resistencia, para mostrar que tu cuerpo es fuerte. La segunda de habilidad, para probar que tus manos son útiles al clan. Y la tercera de sabiduría, para demostrar que tu espíritu está en armonía con nuestros ancestros. Cuervo Sangrante avanzó un paso, sus ojos fijos en Tomás como 2 dagas. Y yo seré quien diseñe estas pruebas, añadió con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Nailin palideció, pero antes de que pudiera protestar, Halcón de Fuego levantó una mano. Las pruebas serán justas, declaró con autoridad indiscutible. Difíciles, pero no imposibles. Y si las superas, Tomás Herrera, serás reconocido como digno de desposar a Nailin y de formar parte de nuestro pueblo. El corazón de Tomás latía con fuerza. Miró a Nailin, cuyos ojos brillaban con una mezcla de esperanza y temor, y supo que enfrentaría cualquier desafío, por imposible que pareciera. El amanecer pintaba el cielo de tonalidades violáceas cuando Tomás fue conducido al pie de la montaña sagrada. Todo el clan se había reunido para presenciar las pruebas, formando un semicírculo solemne. Nailin, apartada junto a las mujeres mayores, mantenía el rostro impasible, aunque sus ojos no abandonaban la figura de Tomás. Cuervo Sangrante avanzó con la arrogancia de quien se sabe en control. Su sonrisa apenas disimulaba la satisfacción de ser él quien diseñaría los desafíos. La primera prueba es de resistencia, anunció en voz alta. Deberás escalar hasta aquella cima y regresar antes de que el sol alcance su punto más alto. Todos los ojos se dirigieron hacia donde señalaba, un pico escarpado, de paredes casi verticales, que se alzaba a más de 1000 metros de altura. Incluso los guerreros más experimentados necesitarían horas para alcanzarlo, y Tomás aún tenía la espalda en carne viva por los latigazos. Miguel se acercó a él con preocupación. «Eso es imposible en tu estado», murmuró. «Tus heridas podrían abrirse». Tomás asintió, consciente del peligro, pero su mirada no vaciló. «Si es el precio por ella, lo pagaré». Con una inclinación hacia los jefes, comenzó a ascender. Cada movimiento era una tortura. Cada roce de la roca contra su espalda enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo. Pero recordaba los 30 latigazos, recordaba los ojos de Nailin observándolo durante el castigo, y encontraba fuerzas donde no debería haber ninguna. El sol ascendía implacable en el cielo mientras él escalaba. Sus manos, ensangrentadas por las rocas afiladas, se aferraban con determinación. Sus piernas temblaban por el esfuerzo. Pero no se detuvo, no miró atrás.
Cuando alcanzó la cima, un grito de asombro surgió del campamento. Incluso Cuervo Sangrante pareció momentáneamente impresionado. Tomás tomó una piedra como prueba de su hazaña y comenzó el descenso, aún más peligroso que la subida. Llegó al campamento cuando el sol estaba a punto de alcanzar su cenit. Su camisa estaba empapada en sangre fresca, su rostro pálido por el esfuerzo y el dolor. Pero estaba de pie y en su mano apretaba la piedra de la cima. Primera prueba superada, declaró Halcón de Fuego con aprobación. Tras un breve descanso, durante el cual Venado Gris aplicó hierbas curativas a sus heridas reabiertas, Tomás fue conducido al centro del campamento para la segunda prueba. Deberás fabricar un arco apache y con él acertar a 3 blancos, anunció Cuervo Sangrante, señalando hacia 3 pequeños círculos pintados en árboles distantes. Sin instrucción, sin ayuda. Un murmullo recorrió la asamblea. Construir un arco apache requería conocimientos que solo los guerreros poseían. La madera adecuada, el proceso de curado, la tensión perfecta de la cuerda y la precisión necesaria para los blancos exigía años de práctica. Tomás observó los materiales dispuestos ante él. Varias maderas diferentes, tendones de animales, herramientas rudimentarias. Recordó entonces algo que Nailin le había contado durante sus conversaciones clandestinas. Su abuelo había sido el mejor fabricante de arcos del clan y ella había crecido observando el proceso con fascinación infantil. Con manos temblorosas pero seguras, seleccionó una rama de mezquite, la madera que Nailin había mencionado como la favorita de su abuelo. Trabajó meticulosamente, raspando, dando forma, curando la madera con fuego controlado como ella había descrito. Para la cuerda, trenzó tendones con la técnica específica que recordaba de sus relatos. Cuando finalmente levantó el arco terminado, un silencio respetuoso cayó sobre la asamblea. Era hermoso, funcional, perfectamente equilibrado. Incluso Águila Nocturna asintió con aprobación involuntaria. Tomás tensó el arco, ignorando el dolor lacerante de su espalda. Respiró profundamente, recordando otra lección de Nailin. Los apaches no disparan con los ojos, sino con el corazón. La primera flecha voló recta y segura, alcanzando el centro del primer blanco. La segunda hizo lo mismo con el segundo objetivo. Para la tercera, la más lejana, Tomás cerró los ojos un instante como pidiendo permiso a los espíritus de la montaña. Cuando soltó la cuerda, la flecha describió un arco perfecto y se clavó exactamente en el centro del último blanco. Un rugido de aprobación surgió de la multitud. Incluso los guerreros más escépticos golpeaban sus pechos en señal de respeto. Segunda prueba superada, reconoció Halcón de Fuego. El sol comenzaba a descender cuando Tomás fue conducido a un círculo ritual para la prueba final. La prueba de sabiduría, anunció Cuervo Sangrante, y por primera vez su voz traicionaba cierta inquietud. Deberás responder 3 preguntas que pondrán a prueba tu comprensión de nuestro pueblo, nuestras creencias, nuestro espíritu. Halcón de Fuego tomó asiento en una posición elevada, Águila Nocturna a su derecha y Cuervo Sangrante a su izquierda. Era la formación tradicional para los juicios más solemnes. La primera pregunta llegó como un látigo. ¿Qué es más valioso para un apache, su caballo, su arco o su honor? Tomás permaneció en silencio por un instante, consciente de que en esta prueba, más que en las anteriores, cada palabra podría acercarlo o alejarlo de Nailin. No se trataba de fuerza física ni de habilidad manual, sino de demostrar que comprendía verdaderamente el alma apache. Ninguno de ellos, respondió finalmente con voz clara. Lo más valioso para un apache es su libertad. El caballo puede morir, el arco puede romperse, incluso el honor puede mancharse y luego limpiarse. Pero sin libertad, nada de eso tiene sentido. Un murmullo recorrió la asamblea.
Incluso Cuervo Sangrante pareció momentáneamente desconcertado por la respuesta. Halcón de Fuego asintió levemente, una chispa de aprobación en sus ojos antiguos. La segunda pregunta llegó como un desafío directo. Si tuvieras que elegir entre salvar a tu propio hijo o salvar a 10 niños apache desconocidos, ¿qué harías? Tomás sintió el peso de la pregunta como una piedra en el pecho. Era una trampa, diseñada para hacerlo elegir entre su sangre y la del pueblo al que aspiraba a pertenecer. No elegiría, declaró con firmeza. Entregaría mi vida para que todos pudieran vivir. Porque un padre que abandona a su hijo no es un hombre, pero un hombre que sacrifica a inocentes por los suyos no es digno de ser padre. Esta vez, incluso Águila Nocturna inclinó la cabeza en señal de respeto. La respuesta había evitado la trampa, mostrando tanto amor familiar como sacrificio por el bien común, dos valores fundamentales para los apache. Cuervo Sangrante, visiblemente irritado por el éxito de Tomás, lanzó la última pregunta como un cuchillo envenenado. ¿Por qué mereces a Nailin más que un guerrero apache que ha crecido respetando nuestras tradiciones, que ha derramado sangre por nuestro pueblo, que conoce nuestra lengua desde la cuna? El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Tomás, especialmente los de Nailin, que contenía la respiración. No la merezco más, respondió Tomás con humildad, y nunca afirmaría tal cosa. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Un guerrero apache tiene cualidades que yo nunca tendré, conocimientos que me llevaría toda una vida a adquirir. Pero yo también traigo algo que vuestro pueblo necesita. Un puente hacia un mundo que, nos guste o no, está cambiando. No merezco a Nailin más que cualquier guerrero, pero tal vez puedo ofrecerle algo diferente. La oportunidad de pertenecer a dos mundos en lugar de solo a uno. Miró directamente a Nailin antes de continuar. Además, el mayor mérito no está en merecerla, sino en amarla como ella merece ser amada, con respeto, con admiración, con la libertad de ser quien es. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo envolvió el campamento. Halcón de Fuego se levantó lentamente, su figura alta y digna recortada contra el cielo del atardecer. Has respondido como un hombre sabio, no como un extranjero que busca impresionar, declaró. Tercera prueba superada. Un rugido de aprobación surgió de la multitud. Incluso aquellos que habían mirado a Tomás con desconfianza, ahora golpeaban sus pechos en señal de respeto. Cuervo Sangrante avanzó con los puños apretados, pero antes de que pudiera hablar, Águila Nocturna levantó una mano, silenciándolo. El extranjero ha superado las pruebas, declaró con voz firme. Ha demostrado ser digno no solo de Nailin, sino de formar parte de nuestro pueblo. Se volvió hacia Tomás, su expresión severa pero ya no hostil. Si mi hija te acepta, serás considerado un hijo de los Chiricahua. Vivirás según nuestras leyes, respetarás nuestras tradiciones, lucharás nuestras batallas. Lo haré, prometió Tomás. Nailin avanzó entonces, hermosa y digna en su atuendo ceremonial. Se detuvo frente a Tomás, sus ojos brillantes de emoción contenida. Te elijo, dijo simplemente. Y así, bajo el cielo estrellado de Sonora, con las montañas sagradas como testigos, Tomás y Nailin unieron sus vidas en una ceremonia que combinaba tradiciones apaches y elementos de la cultura española que Miguel Reyes ayudó a incorporar. Cuervo Sangrante abandonó el campamento aquella misma noche, jurando nunca regresar. Pero con el tiempo, incluso él encontraría su camino hacia la reconciliación. Los años que siguieron no fueron fáciles. Hubo desconfianzas que superar, prejuicios que enfrentar tanto entre los apaches como entre los colonos españoles y mexicanos. Pero la unión de Tomás y Nailin se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando el respeto mutuo reemplazaba al miedo.
Establecieron un puesto comercial en la frontera entre ambos mundos, un lugar donde apaches, mexicanos y españoles podían intercambiar bienes, ideas y conocimientos en igualdad de condiciones. Con el tiempo, aquel puesto creció hasta convertirse en un asentamiento próspero, conocido como Dos Almas, donde los hijos mestizos de varias uniones similares crecían aprendiendo lo mejor de ambas culturas. Y cuando sus propios hijos les preguntaban cómo había comenzado todo, Tomás mostraba las cicatrices de su espalda y contaba la historia de 30 latigazos que paradójicamente habían abierto el camino hacia una vida que nunca habría imaginado posible. A veces, concluía siempre, el amor más verdadero es el que se forja a través del dolor. Y los puentes más fuertes son aquellos construidos por quienes tuvieron el valor de cruzar primero el abismo.